Somos la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao, una congregación que ha celebrado recientemente sus 18 años de fundación y a la que Dios le ha regalado una visión clara y específica, la de ganar y restaurar familias completas para Cristo. Le damos la bienvenida a la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera Cono Norte Callao. Estamos en victoria porque dice su palabra que nosotros somos más que vencedores, y esa palabra tan corta pero también tan poderosa. Y en esta mañana hay una palabra también fresca para tu vida y queremos que tú puedas escuchar, entender de lo que Dios quiere para tu familia, para tu trabajo y para lo que en esta mañana también el Señor quiere hablar a tu corazón. Y quiero que hablas por favor tu Biblia en el libro de Mateo. En el libro de Mateo capítulo 6, versículo 25. Y vamos a hacer algo en esta mañana, ¿ok? Vas a decir al que está a tu costado: hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Dile: hoy el Señor quiere hablar a tu vida. Vamos. Pero no le digas triste ni enojo, dile sonriente, ¿verdad? Dile: el Señor quiere hablar a tu vida en esta mañana. Queremos que tú te vayas diferente, no como has venido, sino diferente, porque Él nos cambia, Él nos restaura, y su palabra en esta mañana va a hablar. En el versículo 25 dice lo siguiente: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad que las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y en vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanéis? Considerad los lirios del campo, como crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas estas serán añadidas. Y todos vamos a leer el versículo 34. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Palabra de Dios, amén. En esta mañana Dios nos va a hablar y vamos a orar al Señor. Amado Señor Jesús, gracias por esta mañana. Gracias porque tu Espíritu Santo está en este lugar. Gracias por ese tiempo especial de Santa Cena, de purificación, de restauración, de confirmar y reconfirmar que tú eres nuestro Señor y Salvador personal. En esta noche, en esta mañana, estamos aquí para escuchar de ti y que nos hables de acuerdo a nuestra necesidad. Gracias por este tiempo, Padre. Te seguimos adorando, te seguimos alabando. En el nombre de Jesús, amén y amén. Quiero invitar a mi esposo. Damos gracias al Señor, amén. Qué bueno poder estar aquí, iglesia. ¿Cómo está la iglesia del Señor? ¿Cómo está la iglesia del Señor? En victoria. Gracias a nuestro Dios que nos permite reunirnos una vez más en este lugar. Y como ya lo hacemos habitual, o estamos tratando de hacerlo habitual, una práctica saludable, es de orar los unos por los otros. Así que vamos a ponernos en pie, por favor, iglesia. Vamos a poner, y usted va a buscar a alguien que está a su lado, si es su esposo, su esposa, mejor aún, o su familia. Vamos a orar los unos por los otros, pero no se quede solo, no se quede sola. Busque orar por alguien. Busque orar por alguien. Vamos a orar.
Vamos a darle gracias a Dios. ¿Ok? Vamos a orar, iglesia. Vamos, empiece a orar por su hermano, empiece a orar por su hermana. En primer lugar, dele gracias a Dios por la vida de su esposa, por su esposo, su familia. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu cuidado cada día. Señor, gracias porque la evidencia de tu amor puedo verla en mi hermano, en mi hermana que está aquí con vida. Señor, te pedimos para que tú sigas haciendo tu voluntad. Sigas, Señor, dándonos a conocer, Señor, lo mejor, lo que nos conviene, lo que necesitamos. Señor, ayuda a mi hermano, ayuda a mi hermana si está pasando por alguna situación de desánimo. Ruego, Señor, para que tú lo levantes. Señor, para que tú lo ayudes, para que tú lo guíes. Llena de gracia, llena de sabiduría a mi hermano, a mi hermana. Señor, levántalo. Señor, por favor, que sea tú, Señor, tomando control de su vida. Pon paz en su corazón. Señor, te ruego, Señor, trae bendición para la vida de mi hermano. Trae bendición para la vida de mi hermano, Señor. Por favor, Padre, te rogamos, Señor. Gracias. Gracias porque tenemos la confianza que si nos acercamos a ti, tú no nos echas fuera, Señor. Tenemos la esperanza que tú vas delante de nosotros como poderoso gigante. Oh, amado Dios, te amamos, Padre. Gracias por el privilegio de orar por mi hermano, por mi hermana. Recibe toda la gloria, Señor. Recibe toda la honra. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Abraza a su hermano, a su hermana. Vamos, los esposos pueden aprovechar un poquito si quieren. No tanto. Tomen su asiento, por favor. Damos gracias al Señor. Qué bueno es nuestro Dios. Amén. Qué bueno es nuestro Dios. Muy bien. Tengo el privilegio de estar delante de ustedes para compartir la palabra del Señor en relación al tema o a los textos que mi esposa ha leído. Este mes vamos a estar hablando de un tema muy importante que tiene que ver con la Biblia y las finanzas. Recuerde usted que durante todo este año el tema énfasis es la trascendencia de las Sagradas Escrituras y queremos de alguna manera aplicar cada uno de los temas o los tópicos a la luz de la palabra de Dios. El mes pasado estuvimos hablando acerca de la Biblia en la juventud, ¿verdad? Fue un tema que definitivamente nos desafió, nos ayudó. Y yo creo que en este mes de octubre el tema también va a hablar a nuestras vidas. Algunos apuntes generales acerca de las finanzas, la importancia de estudiar las finanzas a la luz de la palabra. Algunos dicen o podrían sorprenderse que Jesús habló mucho acerca del dinero. En muchas historias, muchos pasajes habló acerca del dinero y de hecho habló más de este tema o de las finanzas que posiblemente que de cualquier otro tema. Por ejemplo, se dice que 16 de las 38 parábolas se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. La Biblia contiene aproximadamente 500 versículos que hablan acerca de la oración, menos de 500 versículos acerca de la fe, pero más de 2.350 relacionados al tema de las finanzas, al tema del dinero, al tema de la mayordomía, entre otros temas. Un experto en finanzas llamado Howard Dayton sorprendió en su libro, cuyo título es Su dinero cuenta, diciendo lo siguiente: revela cómo la Biblia tiene las respuestas a los problemas financieros del siglo XXI.
Según Dayton, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy. Conforme apliquemos los principios de la economía de Dios, comenzaremos a dejar, posiblemente aplicando apropiadamente, por supuesto, a tener deudas, a cómo manejar las deudas, a gastar sabiamente el dinero. Empezaremos a ahorrar para metas futuras, a poder confiar en Dios, a ceder una parte a quienes más lo necesitan, entre otros temas. Este autor en su libro contó muchas de las experiencias, un autor estadounidense ya viejo, en su libro, que precisamente nos permite introducir este tema tan importante, el tema de las finanzas. Veamos rápidamente los temas que vamos a estar mirando durante este mes. Son temas que estoy seguro que van a ser de mucha bendición para nuestras vidas. Hoy tengo el privilegio de compartir acerca de la confianza en la provisión financiera de Dios. Ese es el título o el tema de esta mañana. Luego vamos a estar hablando acerca de practicar los pilares de las finanzas o cómo practicarlas apropiadamente. Luego estaremos viendo la forma de administrar sabiamente las finanzas. Luego el sábado 21, y aquí quiero hacer un paréntesis, el domingo 22, como usted sabrá, tenemos el censo nacional y no habrá servicio aquí. De acuerdo a las recomendaciones de nuestras autoridades, está prohibida el movernos de nuestros hogares. En la noche solamente va a haber culto, el domingo, pero el sábado 21 tendremos 2 servicios a las 6 y 8 de la noche respectivamente, y el domingo pero en la noche. Y el domingo 29 estaremos hablando acerca de vive fiel con tus finanzas. Muy bien, mi esposa ha leído una historia o un texto, un conjunto de textos que nos revelan el mismo Señor Jesús hablando. El mismo Señor Jesús dando algunas recomendaciones importantes. Cuando uno ve el capítulo 6, lo interesante es cómo Jesús va introduciendo temas poco a poco que tienen que ver con las finanzas. Empieza hablando acerca de la limosna, por ejemplo, hablando de la oración, luego hablando de los tesoros en el cielo, luego hablando de Dios y las riquezas, y poco a poco, de una manera muy sabia, va introduciendo a la gente que estaba ahí acerca de las finanzas y cómo tenemos que manejarnos en relación a ellos. Pero los textos que nos señalan o que hemos leído rápidamente nos hacen considerar posiblemente algunas preguntas que nos hicimos en algún momento. Por ejemplo, ¿quién no se ha hecho la pregunta clásica en tiempo de crisis? En tiempos de dificultad económica, ¿cómo hago para llegar a fin de mes? ¿Has hecho alguna vez esa pregunta? Es muy probable. Uno dice, pastor, arrastrando he tenido que llegar, ¿no? Y esto es. Preguntas como, ¿cómo puedo ganar un poco más? ¿Será que esto es el camino que debo de seguir? Ahora no está mal, no sé el tema, pero no está mal ganar un poquito más, pero tal vez hay que preguntarnos si lo estoy haciendo de la manera correcta. Preguntas como, ¿por qué tengo que pasar por todo esto? ¿Por qué tengo que pasar por esta situación? Y obviamente sumado a eso viene la desesperación, viene reflexiones como, no sé qué hacer, estoy desesperado, no me alcanza para nada. ¿Será que no nos alcanza para nada realmente? ¿O estamos señalando específicamente una necesidad? Reflexiones como, no hay nadie que pueda ayudarme. No hay nadie que pueda ayudarme. Son las reflexiones o preguntas comunes que la gente se hace hoy en día. Y a veces, por decisiones equivocadas, tomamos caminos que no convienen a nuestra vida. Que no convienen a nuestra vida. Y a veces terminamos como este personaje que está aquí. Cualquier parecido con esta imagen es pura coincidencia. Bueno, algunos nos quedamos sin pelo de pronto por ahí. Pero produce desesperación, produce inquietud, produce preocupación. Y relacionado a eso, el Señor Jesús va a hablarnos
Relacionado a eso, el Señor Jesús habla a sus discípulos. Frente a este panorama, ¿qué debemos de hacer entonces? ¿Qué debemos de hacer? Y ahí es donde tenemos que ir a los textos que mi esposa ha leído. En Mateo capítulo 6, del 25 al 34. Leamos el versículo 25, por favor. Leamos el versículo 25. Dice, por tanto, ¿qué dice? Os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Lo primero que el Señor Jesús pone en claro acerca de un peligro, y vamos a ver 4 cosas importantes que nacen precisamente de los textos que hemos leído. Número 1, Señor Jesús les dice, no te afanes, no te afanes. Y esto es importante que lo entendamos correctamente. El Señor Jesús habla sobre posiblemente las necesidades más básicas. Hace referencia a la comida, hace referencia a la bebida, hace referencia al vestido, hace referencia a la salud. Necesidades básicas que todos tenemos. Pero Él hace una mención muy importante, sumamente importante. Por lo menos en el texto se revelan 3 veces en las que Él le dice a los que estaban en ese momento, no se afanen, no se afanen. Entonces, ¿qué significa no afanarse? Es la pregunta, ya lo sabemos probablemente. Afanarse es preocuparse, afanarse es preocuparse, es desesperarse, es angustiarse. Mucha gente vive afanada en el sentido de que llega a un punto en la que no sabe qué hacer, todo el día está pensando en cómo resolver ese problema. Ahora, el asunto no está tanto en cómo buscar resolver. El asunto o el peligro es cuando llegamos al extremo de ya no descansar, de ya no de pronto disfrutar, de que posiblemente sea un proceso natural que la que tengo que pasar. Pero hay gente, producido por el afán, por ejemplo, que no duerme. Hay gente que tiene problemas o enfermedades psicosomáticas. No sé si usted ha escuchado de eso. Gente que tiene estrés, tiene la migraña y va al doctor y a veces no sabe el doctor y no encuentra otro síntoma o no identifica el problema en sí. Hay gente que vive pensando y no está mal eso. El asunto es que esto en ocasiones puede provocar en nosotros discusiones severas en familia. No me toques, no estoy pensando, no me digas nada. No quiero escuchar a nadie, déjenme solo. Y nos encerramos en nuestro cuarto o estamos aislados y cuando hay discusiones a veces llegamos ya a culpar a otros. El afán nos lleva a un punto peligroso. Ahora, entiéndase bien que el Señor Jesús en lo primero que hemos leído no está diciendo que tú tengas que no hacer nada, tranquilo, ya va a llegar. Aunque Él lo puede hacer milagrosamente, no significa que uno no tenga que hacer su parte. Pero el punto está en que muchas veces llegamos al extremo. No descansamos, no queremos saber nada, no comemos, no queremos resolver el problema por un consejo oportuno. Muchas veces hay gente hasta tiene que tomar pastillas para poder controlarse. Ahora usted dirá, pastor, este tema no, ¿en qué me va a ayudar, pastor? Yo estoy bien económicamente y qué bueno. Pero si por A o B motivos nadie podría decir que está libre, por A o B motivos a usted le toque pasar una situación como esa, tal vez el primer consejo que tiene que aplicar a su vida, de acuerdo a la palabra que hemos leído, es no te afanes. No te afanes, no te desesperes.
Ay, pastor, pero ¿cómo no me voy a preocupar? No significa que uno no vea las formas más saludables para resolver ese problema. El asunto es llegar al punto del extremo que muchas veces complica nuestra salud. El Señor Jesús parece que está distinguiendo ahí a los oyentes que tenían este problema, que habían perdido el control aparentemente o posiblemente podían perderlo. No te afanes, no te desesperes, no te angusties. Amén. No te afanes. Luego el Señor Jesús, muy sabiamente, siempre rompiendo esquemas para dar tranquilidad, en el versículo 26, fíjese lo que dice, versículo 26. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ¿qué dice? Ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? ¿Qué le estaba diciendo el Señor Jesús? Estaba haciendo una comparación y cómo las aves se alimentan, cómo las flores y cómo de una manera no tanto involuntaria, porque entiendo que las aves también tienen que buscar su comida, tienen que esforzarse. Hace una comparación interesante y luego de manera contundente le dice: ustedes valen más que ellos. En otras palabras, todos nosotros, mis amados hermanos, valemos mucho para Dios. ¿Cuánto decimos amén a eso? Valemos mucho para Dios. Por lo tanto, el hecho está en que tú y yo debemos de cuidar o guardar nuestro corazón, como decíamos hace un momento, de todo afán, de todo aquello que puede generar descontrol. Nosotros valemos mucho para Dios. Debemos recordar que Él nos ama y por su amor cuida de nosotros. Si hay alguien más interesado que tú y yo, es el Señor Jesucristo para ayudarnos. Si hay alguien más interesado para que a ti y a mí nos vaya bien, es el Señor Jesucristo. Y a veces nosotros como creyentes muchas veces hemos olvidado esto tan elemental, tan importante. Y queremos resolverlo a nuestra manera, queremos hacerlo a nuestro modo. Y Dios, en su infinita gracia y misericordia nos dice: hey, recuerda que yo tengo cuidado, yo te amo, yo quiero ayudarte. Yo necesito trabajar contigo. Tal vez sea solo por un momento, por un tiempo en la que tenemos que pasar una dificultad económica. Pero recordemos que valemos mucho para Dios. ¿Cuándo decimos amén a eso? Valemos mucho para Dios. Luego, ya el Señor Jesús va introduciendo tal vez el problema principal de estos textos, el punto central, el enfoque principal en la que tú y yo debemos de considerar. ¿Qué dice el verso 30? Verso 30. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Antes, los textos anteriores hace una mención a Salomón, que se dice que era el hombre más rico sobre la faz de la tierra en aquel entonces, y hace la comparación, por lo menos en el verso 29, dijo: os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. O sea, pudiendo de pronto, o en todo caso, teniendo la posibilidad, nunca se sació.
Y en el verso 30 hace el apunte, como decía, central del gran problema en relación a este punto, el gran problema de nosotros. Le dice en el verso 30, no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. En otras palabras, lo que el Señor Jesús les estaba diciendo es, no dudes, ten fe. No dudes, ten fe. En el versículo 32 dice, los gentiles buscan estas cosas, tal vez no con la intención de saciar necesariamente su necesidad, sino con otras intenciones. Y lo que llama la atención poderosamente en el versículo 32, fíjese lo que dice el versículo 32. Luego de decir hombres de poca fe, dice seguido 31, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles, verso 32, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Pero empieza diciéndole, les dice de manera contundente, hombres de poca fe. No significa que no tenían fe, sino que era una fe muy casi nula. No duden, tengan fe. Y a veces, hermanos, nosotros llegamos a un punto de vivir, y sin que esto se malinterprete, de vivir mecánicamente, siempre, aunque a la Biblia habla de presupuestar, la Biblia habla de planificar, pero muchas veces nos centramos tanto en eso que dudamos de que Dios puede obrar de manera milagrosa, poderosa, sorprendente. Y aquí parece que estos hombres tenían poca fe, es decir, estaban tan dependientes de lo que sucedía humanamente y no creían lo que Dios podía hacer de manera sorprendente. No dudes, tengan fe. No dudar significa, o tener fe significa confiar, creer que Dios tiene todo bajo control, que sabe hasta dónde podemos resistir, que nos dará conforme a su voluntad y nuestra necesidad. ¿Cuánto decimos amén? Tener fe debe de ir acompañado a una genuina transparencia o honestidad, en el sentido de que yo deseo, Señor, que tú suplas mi necesidad, porque Él quiere hacerlo. Él quiere suplir nuestra necesidad, pero escuche, nuestra necesidad, que no es lo mismo que caprichos o gustitos. O dice, pastor, yo tengo fe, yo le creo a Dios, yo le creo a Dios, yo le he pedido y tengo fe que el Señor me va a dar un carro del año. Y yo estoy orando y clamando para que ese carro del año me permita ir a la iglesia y no llegar tarde. Y el hermano resulta que vivía a 2 cuadras de la iglesia. Yo estoy orando, tengo fe para que el Señor me provea de un televisor de 100 pulgadas. No sé si hay de 100 pulgadas, pero de 100 pulgadas para mirar mis partidos del mundial. Y ahora que Perú va al mundial. HD con todo, que se prenda solito por ahí. La pregunta es, ¿realmente es necesidad? Porque el Señor Jesús está diciendo, hombres de poca fe, ustedes saben que lo que necesita es lo que, valga la redundancia, lo que necesita es lo que realmente necesitan. Los veo muy afanados con otras cosas, pero no es lo que yo quiero hacer con ustedes. Yo quiero darles lo que necesitan. Y uno tiene que ser honesto en reconocer qué cosas realmente necesitamos. Porque si uno está diciéndole, el Señor no me responde, no está. Ahora, hermanos, ¿Dios nos puede dar por su gracia y misericordia estas cosas? Claro que sí. Él es Dios. Pero su preocupación natural y por supuesto su deseo es que tú y yo seamos suplidos de necesidades básicas. Amén, hermanos.
¿Cuáles son nuestras necesidades prioritarias? ¿Cuáles son las necesidades más importantes? ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Qué es lo que estamos queriendo que el Señor? Tal vez sea un trabajo, tal vez sea que te ayude a pagar una deuda, no sé. Tal vez de matricular a tu hijo o a tu hija. El de pronto, no sé, comprarte algo muy básico. Para esas cosas hay que tener fe. Pero es una fe activa. En otras palabras, tiene que ir acompañada de obras. Uno no puede decir, tengo fe, Señor, yo te creo, yo sé que tú me vas a dar, y te duermes hasta las 11 de la mañana y dice, pastor, no hay trabajo. Ay, mi hijito todavía está chiquito y ya le va a llegar el trabajo, por eso le dejo dormir hasta las 10 de la mañana. 30 años su hijo. Y le seguimos lavando la ropa, le seguimos haciendo cosas que probablemente saben hacer. Mamá era muy práctica en esto. Hijo, no estás, yo trabajé, gracias a Dios, desde los 17 años. Y cuando no había trabajo, mamá decía, muy bien, hay bastante trabajo, hijito, ¿eh? Para empezar, empieza tendiendo tu cama, arreglando tu cuarto, que a veces parecía que una granada le había caído a ese lugar. Lava la ropa y entre otras cosas importantes. Padres, no engrían en el sentido de mimar, de tratar a sus hijos como que no tienen la capacidad de hacerlo. Tengan cuidado. Entonces, la fe tiene que estar orientada a necesidades que el Señor realmente quiere cubrir de nosotros. No a cubrir algunos caprichitos, que a veces eso nos roba la paz. Eso nos roba la paz. No dudes, ten fe. ¿Cuánto decimos amén? Luego el Señor Jesús, a partir del verso 33, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios, ¿qué dice? Y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, una vez más dice, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cuál es el principio fundamental de este texto? Busca primeramente a Dios. Busca primeramente a Dios. Este texto lo hemos leído tantas veces, pero muchas veces pocas veces lo hemos aplicado como corresponde. Nos gusta más la segunda parte de este texto, dice, y todas las cosas os estarán o serán añadidas. Pero lo primero que dice es, busca primeramente el reino de Dios. Qué interesante cómo el Señor Jesús relaciona el tema de las finanzas o de la provisión con buscar. Con buscar su rostro, con buscar su presencia. Y aquí es donde uno tal vez tenga que preguntarse y responderse honestamente. ¿Estamos realmente buscando primeramente a Dios? ¿Estamos buscando realmente su reino, su justicia como corresponde? ¿Qué significa esto? ¿Cómo podría evidenciarse? ¿De qué manera práctica podemos evidenciar este principio? ¿Podría ser a través de un servicio comprometido a Dios? ¿Qué decían ustedes? ¿Podría ser de nuestro servicio? Es decir, involucrarnos en la tarea, en los ministerios, en las diferentes demandas que tenemos como iglesia. Hermanos, con mucho cuidado. Yo tengo que decirle que hay cristianos o hay gente que apenas se quiere comprometer con Dios. No. Yo cuando tenga tiempo, ahí recién voy a involucrarme al Señor. Y ya pasó tantos años y siguen lo mismo, que apenas puede asistir a un solo servicio. Y luego se le desconoce en la semana. Ahora, no significa que uno tenga que traer su colchón a la iglesia. No vaya a pensar en eso.
Porque eso se iría a otro extremo. Uno tiene que ser prudente. Es importante el cuidar a nuestra familia o otras áreas de nuestra vida. Pero de ahí a no comprometerse a nada, eso es una evidencia de que estamos realmente interesados en primer lugar en buscar el reino de Dios y su justicia. ¿De qué manera más podemos evidenciarlo? ¿Cómo más? A través de nuestra vida de oración, ¿sí o no? El poder orar constantemente, en buscar la presencia de Dios, el desesperarnos en que sea una necesidad imperante en nosotros. Y no resumirlo, lamentablemente, en tiempos de oración, de desayuno, almuerzo y cena. Y esto es. Yo le contaba a los hermanos del servicio anterior, aunque ya lo he contado algunas veces también aquí. Mi hijo me dio una lección muy interesante de cómo orar. Estábamos desayunando y a punto de desayunar y a mí me toca hacer la oración. Y bueno, como yo estaba un poco apurado, como nos pasa generalmente a la mayoría, entonces digo, Señor, tú sabes, gracias por este desayuno, amén. Y mi hijo se da cuenta, me dice, así no, me dice. Entonces yo para probar le digo, hijo, entonces ¿cómo? Me dice, bueno, así tienes que orar. Bueno, empezó a orar. Arroz, Señor, gracias por el refresco, gracias por el pollo. Hermano, un poco más oraba por los condimentos. Pero era una lección muy sencilla de que la oración o mis tiempos de oración tienen que ser de calidad, tienen que ser importantes. Ahora esto uno no puede medir, no lo puede evidenciar tal vez, pero Dios sí sabe cómo lo estamos haciendo. ¿Cómo más podemos evidenciarlo? A través de amor a su palabra. Uno no puede ser cristiano o llamarse creyente o pretender que puede caminar así sin leer la Biblia, sin tener espacios para meditar en la palabra de Dios. Y obviamente en aplicar la palabra de Dios como corresponde. Ejemplos prácticos de cómo estudiar la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Usted está estudiando en la escuela de capacitación ministerial? ¿Estamos estudiando? ¿Estamos aprovechando esos tiempos? Ahora uno podría decir, pastor, pero los martes no puedo, no tengo tiempo, en fin. Y puede estar justificado. Pero de una manera usted tiene que buscar las formas de cómo instruirse en la palabra de Dios. Buscar un buen libro o en todo caso pedir referencias de qué forma podemos estudiar, pero no podemos mantenernos con lo mismo que aprendí hace algunos años. Amar su palabra. Ahora, obviamente, cuando hablamos de amar a su palabra implica en ponerla por obra, en ponerla en práctica. Hay gente que y no está mal en memorizar la palabra, en estudiar y por supuesto todo la historia bíblica al revés y al derecho, pero poca aplicación. Eso es algo que tenemos que tener cuidado también. Amar su palabra también es una forma práctica, evidente de cómo buscar primeramente a Dios. Otra forma práctica, el congregar fielmente, por ejemplo. El congregar, ya mi hermano, si eso no hacemos mínimamente, ya estamos graves. Porque hay de aquellos que solamente les gusta congregar apenas un servicio. Y claro, permítame decirlo con mucho cuidado. No significa que el hecho de 2 servicios, 3 servicios te haga más espiritual ni nada por el estilo. Pero a veces estamos cuidándonos de no pasarnos la hora. Y esto es, a veces llegamos tarde y queremos salir temprano y ya no queremos hacer más o escuchar más. Ay, el pastor se está demorando. Ya se va a quemar mi arroz. No tengo que ir al restaurante, va a estar lleno. Congregar fielmente implica no solamente en asistir por asistir, sino tratar o hacer hasta lo imposible de llegar disfrutar del servicio desde la primera oración hasta la última oración. Amén. Uno viene apurado y quieren salir hoy. ¿A qué hora sale? ¿A qué hora va a terminar?
Y a veces podemos cometer el error de estar solamente disfrutando un servicio o un domingo cada cierto tiempo. Hay razones en las que probablemente impida mi presencia, pero no dejemos de congregarnos fielmente. Amén, hermanos. La añadidura es la provisión de Dios para cubrir lo elemental y mucho más en nuestras finanzas. Ahí es donde tenemos que preguntarle, ¿cuál es la añadidura que estamos esperando? ¿Qué es lo que estamos esperando? Porque podemos decir, Señor, dame lo que tú sabes que necesito, pero hacemos el mínimo esfuerzo tal vez para buscar la presencia de Dios, para esforzarnos en crecer en su gracia. Y no hay sentido, no hay coherencia de alguien que le está exigiendo a Dios, que le está pidiendo a Dios, si es que no hace lo más importante. Parece que el Señor Jesús se da cuenta de esto. Ustedes están afanados, están preocupados, pero no hacen lo que a mí me agrada, lo que yo deseo que hagan. Para mí me es provechoso. Para mí, y yo quiero pensar que el Señor Jesús se goza con aquellos que le buscan, con aquellos que le temen, aquellos que practican su palabra. Y eso es algo que tenemos que hacerlo, mis amados. La provisión de Dios, claro que Él lo puede hacer, Él puede proveernos. Pero aquí toca evaluarnos, toca analizarnos y ser sinceros. ¿Estamos realmente buscando a Dios como corresponde? Y claro que todos necesitamos seguir creciendo en esto. Todos necesitamos, hermanos, empezando por quien habla. A veces yo me he encontrado en una situación económica, porque nadie está libre, hermano. Entonces uno dice, no, tengo que resolverlo. Aguanta, dice el Señor, espera un momento. Yo sé que necesitas. Sé que estás pasando esa prueba. Sé que te está costando. Pero yo quiero ayudarte. Y todo este tiempo has tenido poca o ninguna expresión de adoración, aún en medio de este problema, aún en medio de esta dificultad. Poca o nada de expresión de adoración, de sumisión a mí. Todos necesitamos crecer. El Señor Jesús está abordando este tema, enfocándolo y llevándolo al punto referencial que tiene que ver con el afán, con la ansiedad, y que debemos de confiar o ser capaces de confiar. 4 cosas entonces que debemos de recordar, mis amados. Número 1, no te afanes. Ten cuidado. Ten cuidado en llevar a tu vida a un cierto descontrol. Vales mucho para Dios. ¿Cuánto creemos eso? Claro que sí. Valemos mucho para Dios. Pero eso no es una expresión, un sentido de conformismo, como para decir, como valgo mucho para Dios, entonces no voy a hacer nada. Todo lo contrario, tengo que hacer de mi parte. No dudes, ten fe. Ten fe. Creámosle a Dios. Tengamos la confianza. Creerle a Dios implica ir mucho más probablemente de nuestras expectativas, porque sus pensamientos son más altos que los nuestros. Eso dice su palabra. Eso dice su palabra. Busca primeramente a Dios. Buscar su presencia, buscarle de muchas formas. De ese modo estaremos demostrando que realmente Dios es el que tiene el control de todo lo que estoy pasando, viviendo. Amén. Ahora,
Pastor, muy lindo todo esto, el Señor Jesús fue claro, ya lo entendí. Sin embargo, posiblemente hay algunos errores comunes que podemos cometer cuando hay falta de provisión, cuando pasamos dificultad financiera. Estas son algunas reacciones posibles que a veces nosotros podemos cometer, algunos errores comunes que nosotros podemos cometer. Número 1, no pedir ayuda. Pretender que solo lo podemos resolver. Viene la dificultad económica, decimos, no se meta nadie. No, esto lo voy a resolver solo. Vete, mujer, vete. No me digan nada. Y llenamos nuestra vida de autosuficiencia y no tenemos la humildad para pedir ayuda apropiadamente cuando estamos viviendo alguna dificultad. Qué vergüenza. Y claro, posiblemente nos dé un poco de vergüenza, pero hay personas que nos pueden ayudar. Busca a personas adecuadas, pastores, líderes, amigos, padres de confianza, alguien que pueda ayudarte. No necesariamente para pedirle dinero, pero tal vez Dios a través de su vida puede darte una palabra. No te aísles. No busque decir, esto lo voy a resolver yo solo. No hay problema. Ten cuidado, porque muchas veces en la soledad se minan en mi mente o en mi corazón pensamientos que no son convenientes para mi vida. Otro error común que a veces podemos cometer es involucrarnos en negocios sucios o turbios con la intención de ganar dinero rápido o fácil. Dice, esto tengo que resolverlo, tengo que hacerlo, ya no aguanto más. Así que voy a buscar al compadre, voy a buscar al amigo, voy a buscar a tal persona, voy a hacer todo para que tenga un camino más corto. Ten cuidado, esto puede llevarte a una crisis mayor. Yo he visto personas, lamentablemente, personas de bien, y por no pedir ayuda a tiempo, tal vez no tomar la decisión correcta, se involucraron en negocios que los arrastraron, y muchas veces, y con pena tengo que decirlo, no estoy diciendo nada nuevo, a veces involucrando hasta su propia familia. Y lo que pagan los platos rotos, la consecuencia muchas veces la esposa o el esposo, las hijas o los hijos. Ten cuidado. Otro error común que podemos cometer frente a una crisis financiera o de pronto una situación complicada es involucrarnos en juegos de azar o juegos de lotería. Hay gente que desesperadamente, afanada buscando resolver su problema, se involucra en estos juegos de azar que lo llevan a un vicio que ya estando en ello le es difícil salir. Estamos hablando de la ludopatía, por ejemplo. Estamos hablando de algo que ya tiene que ver con una enfermedad. O alguno dice, pastor, ya tengo la solución, hoy juego la tinca, hoy juego la tinca. Ya tengo la solución. Todos los domingos fielmente yo voy a orar al Señor, le voy a orar y este número va a salir ganador. Dios, hazme el milagrito. Y así no se resuelven los problemas. Oye, hermano, ¿por qué no vino al culto en la noche? No. Es que los domingos a las 8 o a las 9 da el sorteo de este juego de lotería. Ten cuidado de estar involucrando en cosas peligrosas que dañan tu vida. Otro error común que podemos cometer es prestarnos cantidades fuertes de dinero y no devolver. Hay gente que en su desesperación y posiblemente quiere hacer las cosas bien, pero lamentablemente no llegan a pagar y esto se complica cuando no le dicen nada a la otra persona.
Y la otra persona con muy buena intención le presta el dinero. El prestarnos dinero para endeudarnos financieramente hablando, vamos de un banco para aquí, un banco por allá, un banco para allá, y no tenemos conciencia que esto puede ser peligroso. Tengamos cuidado. Otro error común, por ejemplo, es vender todo lo que está a mi alrededor sin ninguna planificación. Sin ninguna planificación, hermano. Vamos a vender el televisor, vamos a vender la refrigeradora, vamos a vender la cama de los bebés, vamos a vender la cómoda, vamos a vender todo esto. Y se queda sin nada y dice, oye, ¿ahora qué voy a hacer? ¿Dónde pongo el pollo para refrigerar? ¿Dónde pongo lo otro? Y nos quedamos sin ninguna planificación. A veces, es verdad, a veces podemos resolver de ese modo, pero uno no puede hacerlo sin ninguna planificación. Ten cuidado. Ten cuidado en tratar de resolver así tu problema. Otro error común es esperar en Dios sin hacer nuestra parte, que es la de trabajar o esforzarnos honestamente. Eso ya lo dije hace un momento. Hay gente que dice, voy a esperar en Dios y no hace nada al respecto. Yo tengo fe, aunque Dios obviamente obra de maneras inimaginables. Pero eso no me da derecho a decir, bueno, Dios, y aquí está, yo quiero, tú sabes lo que yo necesito, por favor, puesto de gerencia, Y estamos sentados esperando y diciendo, bueno, ya el Señor me va a responder. Siempre traigo a memoria lo que papá nos aconsejaba cuando yo empecé a querer trabajar o quería ya trabajar. Entonces, bueno, ya ha llegado el tiempo para que trabajen, ¿están buscando trabajo? Y muchas veces nosotros respondíamos muy ingenuamente. Decimos, bueno, mi amigo me va a avisar. Ya me van a pasar la voz. Y él respondía muchas veces, pero ¿cómo que tu amigo? ¿Tú no eres el interesado en buscar el trabajo? ¿Acaso tu amigo te va a dar el puesto aquí? Y eso muchas veces nos hacía reaccionar. Eso me hace pensar que mucha gente está esperando en Dios, pero sin ponerle su parte, sin hacer nada al respecto. Y creo que ahí es donde muchas veces nosotros fallamos. Dios me va a prosperar, Dios me va a prosperar, Dios va a hacer su milagro, Dios me va a prosperar. Y ahí es donde, perdonen, hay telepredicadores, y lamentablemente tengo que decirlo, que están vendiendo humo acerca de una falsa prosperidad. Dios te va a prosperar en este momento, ahora. Y a veces no resulta. Dios dice, si yo no quiero hacer eso. Dios no es una marioneta para decirle lo que tenemos que hacer y que le responda en ese momento. Así que tenga cuidado de estar ofrendando o estar poniendo su esperanza en estas falsas promesas. Tiene que saber analizar muy bien qué escuchar. Dios puede suplir nuestra necesidad, en eso estamos seguros, pero corresponde que cada uno de nosotros hagamos nuestra parte, esforzarnos. Escuche, Dios no respalda al ocioso, a la ociosa. ¿Cómo? No hay coherencia. ¿Cómo va a respaldar o cómo va a bendecir o cómo va a prosperar un ocioso a una ociosa? Yo creo que Dios está interesado en esos corazones esforzados, en esos corazones que quieren hacer las cosas bien, que trabajan honestamente. Y ahí es donde Dios nos puede sorprender. Otro error común que a veces podemos cometer, mis amados, es atentar contra nuestra integridad física. Y esto es muy serio, hermanos. Hay gente, para ser más claro, que se quita la vida. Que se quita la vida. No, estoy cansado, ya no puedo resolver, Dios no responde, o qué sé yo, estoy metido en tal cosa, y llega a un punto agobiante. Y dice, no, me mato, no quiero saber nada de la vida. Permítame decirlo, yo llamo eso un acto de cobardía. Yo llamo eso un acto de no querer enfrentar la situación, de no asumir su responsabilidad, a veces por sus propias malas decisiones.
Y es triste como ver a hijos, a 5 hijos, a una esposa llorando porque de pronto el padre consideró. Ahora, yo no juzgo en el sentido de que hay personas que pueden vivir situaciones complicadas y les llegan hasta un límite, pero por eso, amado, pida ayuda. No se quede ahí solo o sola, no diga, lo voy a resolver. Pida ayuda apropiadamente, oportunamente. No intente hacer nada contra su integridad física, porque eso puede generar mayores consecuencias. Entonces el Señor Jesús está aquí, nosotros, entendiendo estos principios fundamentales que nos ayudan a nosotros. No ha pasado de moda, hermano. Pero esto es importante que lo entendamos. No pasemos por alto estos principios. A manera de conclusión, aprendamos a confiar en la provisión de Dios. El apóstol Pablo, de una manera muy sabia, dijo lo siguiente en Filipenses capítulo 4, el verso 12 al verso 13. Sé vivir humildemente, ¿y qué dice? Y sé tener abundancia. Y en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que todo lo puedo en Cristo que todo lo podemos en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo está diciendo, yo he aprendido a vivir cualquiera que fuese mi situación, en abundancia y necesidad. Y yo creo que esa es la actitud que usted y yo debemos de tomar. Que cuando estemos viviendo tiempos buenos, nuestra relación con Dios no cambie. Cuando estemos viviendo tiempos malos, nuestra relación con Dios no cambie, que mantengamos la misma actitud de humildad. Y esto no tiene nada que ver con conformarnos. Esto no tiene nada que ver con anhelar, con buscar alcanzar los sueños, en lograr los objetivos, las metas. El peligro es cuando constantemente tenemos un corazón insatisfecho. Es decir, nada nos parece bien. Cuando vivimos sin dar gracias aún por las pequeñas cosas que para nosotros pueden resultar insignificantes, pero Dios por su gracia y misericordia las provee. Por ejemplo, el hecho de estar aquí, usted y yo, con vida es un motivo suficiente para darle gracias a Dios. El hecho de haber desayunado hace un rato probablemente es un motivo suficiente para darle gracias a Dios. El hecho de poder respirar, el hecho de poder tener un trabajo, aunque tal vez no con el salario que uno quisiera, pero es un motivo suficiente para darle la gloria a Dios. Hermanos, cuántas cosas Dios hizo por nosotros y nosotros no supimos valorarlo. A veces lo hemos minimizado. A veces lo hemos despreciado. ¿Cuántas cosas Dios hizo a favor nuestro? Tal vez ese plato de lentejas o tal vez esa comida que tal vez no tenía todos los ingredientes necesarios fue lo que a ti en ese momento te sirvió, pero no supimos darle gracias a Dios como corresponde. Basta de quejarnos de las cosas que quisiéramos tener. Empecemos a valorar lo que tenemos hoy. Empecemos a valorar lo que Dios puso en nuestras manos. El oficio, la profesión, el trabajo, lo que el Señor está haciendo en su vida, amados, es la provisión milagrosa de nuestro Dios. Y si hay algo que tú y yo no debemos dejar de hacer, es el no mantener un corazón agradecido. El hecho de no darle gracias a Dios por las muchas bondades que Él nos da. Y estoy seguro que nos seguirá dando. Amén, hermanos. Quiero terminar con esta frase.
Quiero terminar con esta frase. Dice: podemos estar seguros que nuestro Dios, quien proveyó para nosotros ayer, también proveerá para nosotros mañana. Podemos estar seguros que nuestro Dios, quien proveyó para nosotros ayer, también proveerá para nosotros mañana. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué no le da gracias a Dios y celebre? Amén. Aprendamos a valorar lo que Dios nos ha dado. Aprendamos a apreciar, aprendamos a dar gracias por todo lo que Dios hasta ahora nos ha dado. Y tal vez este sea un buen momento para que tú y yo nos acerquemos a Dios y le demos gracias por lo poco mucho que Él nos ha dado hasta hoy. Vamos a ponernos en pie, por favor. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Y yo no sé si tiene a su familia al costado, su hermano, su esposa o alguien. Creo que este es un buen momento para darle gracias a Dios. Sea usted padre, madre, hijo o hija, vamos a darle gracias a Dios por cómo Dios le ha provisto. Así que tome a su esposo, a su esposa ahí, o a su padre, a su madre, a su hijo, a su hija. No se distraiga. Démosle gracias a Dios. Empiece dándole gracias a Dios por la vida. Tal vez no tenemos lo suficiente o lo que quisiéramos, pero estás vivo. Estás viva. Dale gracias a Dios por ese trabajo, por ese negocio, por ese salario. Hermanos, la razón por la que a veces Dios no nos da más es porque andamos despreciando lo poco que podemos tener. La razón muchas veces porque no recibimos de Dios más es porque de pronto despreciamos el trabajo de papá, el trabajo de nuestro esposo, nuestra esposa, el esfuerzo que ellos hacen. Seamos hombres y mujeres agradecidos, que vivamos fieles a Dios, que no significa conformarnos, sino el hecho está en peligrosamente afanarnos, y tal vez eso es lo que no necesitamos. Tal vez lo que Dios quiere es trabajar en nuestra vida, en nuestro corazón, algún aspecto que necesitamos ajustar. Así que dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios por su familia, por ese salario del esposo, la esposa. Dele gracias a Dios porque en realidad, si somos sinceros, Dios ha sido bueno. Dios ha sido demasiado bueno. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, por proveerme. Ayúdame, Señor, a poner mi confianza en ti. Ayúdame, Señor, a no desfallecer, a no desmayar. Ayúdame o cuídame de tomar decisiones incorrectas. Ayúdame, Señor, a buscar tu presencia, tu reino, tu justicia en primer lugar. Señor, ayúdame, Señor, a ser un hombre de fe, una mujer de fe, Señor. Creer que tú puedes suplir todo lo que necesitamos. Perdóname, Señor, las veces que he despreciado. Perdóname las veces, Señor, en las que yo me he quejado.
Perdóname, Señor, por las veces en las que hasta me he vanagloriado, Señor, pensando que este trabajo es producto de mi esfuerzo, pensando que esta profesión es producto solo de mi esfuerzo, de mi capacidad, cuando tú eres el dueño de todo, Señor. Tú me diste este trabajo, tú me diste este oficio o esta profesión, y te doy gracias a ti, Señor, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias, Señor, por el apoyo de mi esposa, por el apoyo de mi esposo. Gracias por el apoyo de mis hijos, Señor. Gracias porque ellos son una bendición para mi vida, porque puedo de alguna manera descansar en ellos, puedo confiar en ellos. Y yo sé que vas a usar sus vidas para consolarme, para desafiarme. Ayúdame a tener calma, a tener paciencia, a no desquitarme con ellos cuando enfrento alguna situación económica, a tener dominio propio, a inspirarlos a confiar en ti, Señor. Por favor, gracias te damos, Señor.